Hoy Conor McGregor posee una fortuna estimada en más de 200 millones de dólares. Ha ganado más de 180 millones de dólares únicamente sobre el octágono y en una sola pelea de boxeo. Vendió su marca de whisky en una operación valorada en cientos de millones de dólares. Es propietario de mansiones en Irlanda, Marbella y Estados Unidos. Tiene una colección de Rolls Royce, Lamborghini, Bentley, McLaren y un yate de lujo valorado en varios millones de dólares. Y durante años fue el deportista mejor pagado del planeta según Forbes. Pero si alguien le hubiera dicho todo eso cuando tenía poco más de 20 años, probablemente no lo habría creído. Porque hubo una época en la que Conor McGregor sobrevivía gracias a un subsidio del gobierno irlandés. Recibía alrededor de 235 euros por semana en ayudas sociales. No tenía contratos millonarios, no tenía negocios, no tenía patrocinadores y mucho menos un patrimonio capaz de convertirlo en uno de los atletas más ricos del mundo. Lo único que tenía era una confianza inquebrantable en que algún día cambiaría su vida. La historia comenzó el 14 de julio de 1988 en Crumlin, un barrio obrero de Dublín, Irlanda. Su familia pertenecía a la clase trabajadora y como muchas otras hacía grandes esfuerzos para salir adelante. Desde muy pequeño mostró interés por los deportes de contacto, especialmente por el boxeo, disciplina que comenzó a practicar cuando apenas era un niño. Sin embargo, la realidad económica era muy distinta a la que hoy conocemos. Durante su juventud trabajó como aprendiz de fontanero. Pasaba largas jornadas en obras de construcción mientras intentaba compaginar el trabajo con los entrenamientos. No era una vida de lujos, era una vida de sacrificios, pero había algo que lo diferenciaba del resto. Conor estaba convencido de que algún día sería millonario, y no tenía ningún problema en decirlo públicamente cuando nadie lo conocía. Muchos pensaban que era arrogancia, otros lo consideraban simplemente un joven demasiado confiado. Con el tiempo, esa confianza terminaría convirtiéndose en una de las herramientas más valiosas de toda su carrera. En 2008 debutó como profesional en las artes marciales mixtas. Al principio peleaba en eventos pequeños, donde las bolsas económicas apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos. No existían contratos millonarios, no había patrocinadores internacionales, y la UFC todavía parecía un sueño muy lejano. Aún así, continuó avanzando, victoria tras victoria, título tras título. Su estilo agresivo y su capacidad para promocionar cada combate empezaron a llamar la atención mucho más allá de Irlanda. No era solamente un gran peleador, era un espectáculo, y eso tenía un enorme valor comercial. En 2013 llegó finalmente la oportunidad que cambiaría su vida. La UFC decidió ofrecerle un contrato. Era el inicio de una relación que transformaría para siempre la historia de las artes marciales mixtas. Pero lo más interesante es que Conor entendió algo que muchos atletas nunca llegan a comprender. Las peleas podían hacerlo famoso, pero los negocios eran los que realmente podían hacerlo rico. Mientras millones de aficionados observaban sus knockouts, sus conferencias de prensa y su personalidad desafiante, McGregor ya estaba pensando en algo mucho más grande. No quería ser únicamente el campeón de la UFC, quería construir un imperio formado por empresas, inversiones, propiedades de lujo y activos capaces de generar dinero incluso cuando dejara de pelear. Y fue precisamente esa mentalidad la que terminó convirtiendo a un joven que dependía de ayudas sociales en uno de los deportistas más ricos e influyentes del siglo XXI. Porque la verdadera historia de Conor McGregor no comienza cuando ganó su primer cinturón, comienza cuando descubrió que el mayor combate de su vida no se libraría dentro del octágono, sino en el mundo de los negocios, donde terminaría construyendo una fortuna que muy pocos atletas han conseguido alcanzar. Hoy diferentes estimaciones sitúan el patrimonio de Conor McGregor por encima de los 200 millones de dólares, aunque algunos analistas consideran que el valor real de todos sus activos podría ser incluso mayor. Y lo más impresionante es que gran parte de esa riqueza ya no depende de las artes marciales mixtas, depende de los negocios, porque si hubo una decisión que cambió para siempre su patrimonio, no fue un knockout, fue la creación de Proper No. 12, su marca de whisky irlandés. Lanzada en 2018, la compañía creció a una velocidad extraordinaria, gracias a la popularidad de McGregor y a una agresiva estrategia de marketing. En pocos años, la marca logró vender millones de botellas en diferentes mercados internacionales y llamó la atención de uno de los gigantes mundiales de las bebidas alcohólicas.
En 2021, Conor y sus socios vendieron la participación mayoritaria de la empresa en una operación valorada en hasta $600 millones. Aunque esa cifra corresponde al valor total del acuerdo y no al dinero que recibió personalmente, la transacción le representó decenas de millones de dólares y consolidó definitivamente su posición como empresario. De un solo movimiento ganó mucho más dinero que en la mayoría de sus combates. Y eso cambió completamente la forma en que el mundo empezó a verlo. Ya no era únicamente una estrella de la UFC, era un hombre de negocios, pero Proper No. 12 fue solo una parte del imperio, porque incluso antes de esa operación, McGregor ya había protagonizado uno de los eventos deportivos más lucrativos de todos los tiempos. En 2017 aceptó enfrentarse al invicto Floyd Mayweather, en un combate de boxeo que rompió récords de audiencia alrededor del planeta. La pelea generó cientos de millones de dólares y se estima que Conor recibió alrededor de $100 millones entre bolsa, porcentaje del pago por evento y acuerdos comerciales. En una sola noche ganó más dinero del que la mayoría de los campeones de la UFC consigue acumular durante toda su carrera. A eso hay que sumar sus ingresos dentro de la organización. Durante años encabezó los eventos más importantes de la UFC, convirtiéndose en el principal generador de ventas de pago por evento. Cada combate significaba millones de dólares, bolsa garantizada, bonificaciones, porcentaje de ventas, patrocinios y derechos comerciales. Todo ello hizo que sus ganancias acumuladas como peleador superaran ampliamente los $180 millones. Pero Conor entendió algo que muy pocos deportistas comprenden: los contratos deportivos tienen fecha de vencimiento, las empresas no. Por eso comenzó a diversificar su patrimonio. Además del whisky, invirtió en Black Forgan Inn, un exclusivo pub ubicado en Dublín que adquirió por alrededor de €2 millones y posteriormente renovó con una inversión adicional cercana al €1.000.000. Hoy el establecimiento se ha convertido en uno de los negocios más conocidos asociados a su nombre. También lanzó TIDL Sport, una marca especializada en productos para recuperación física y rendimiento deportivo, ampliando todavía más su presencia empresarial fuera del deporte. Y luego están las propiedades. McGregor posee una espectacular mansión en Kildare, Irlanda, valorada en aproximadamente €2,5 millones. Cuenta además con una residencia de lujo en Marbella, en la exclusiva urbanización The Heights, adquirida por alrededor de €1,5 millones, además de otras propiedades vinculadas a sus inversiones inmobiliarias. Todas ellas equipadas con gimnasios privados, piscinas, amplios jardines y sistemas de seguridad propios de una de las mayores fortunas del deporte. Pero quizás la parte más llamativa de su patrimonio sea su colección de vehículos, porque ahí decidió darse todos los gustos posibles. Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Dawn, Lamborghini Aventador Roadster, McLaren 650S, Bentley Continental GT, Cadillac Escalade, Range Rover Autobiography y varios modelos Mercedes-Benz de alta gama. Una colección valorada en varios millones de dólares y que refleja perfectamente el estilo extravagante que siempre ha caracterizado al irlandés. Sin embargo, incluso esos automóviles representan solo una pequeña parte de su riqueza, porque mientras millones de personas observaban los lujos, McGregor seguía aumentando silenciosamente el valor de sus empresas, sus inversiones y su marca personal. Y precisamente cuando parecía que ya no le quedaba nada por conquistar dentro del deporte, comenzó a construir algo todavía más difícil de conseguir: un legado financiero capaz de seguir creciendo incluso el día en que decida no volver a pelear más. Porque si algo diferencia a Conor McGregor de la mayoría de los atletas de élite, es que nunca quiso depender únicamente de su carrera deportiva. Cada pelea fue un paso hacia un objetivo mucho mayor: la independencia financiera. Y eso explica por qué hoy puede pasar largos periodos alejado del octágono sin que su patrimonio deje de crecer. Mientras millones de aficionados esperan su posible regreso a la UFC, sus empresas continúan funcionando, sus inversiones siguen generando valor y su marca personal permanece entre las más poderosas del deporte mundial. Pero esa riqueza también se refleja en la forma en que vive. Su residencia principal, conocida como The McMansion, está ubicada en Kildare, Irlanda. La propiedad cuenta con varios miles de metros cuadrados de terreno, gimnasio privado, amplias zonas de recreación, piscina, salas de entretenimiento y todas las comodidades propias de una de las mayores fortunas del deporte europeo. A esa residencia se suma su espectacular villa en Marbella, España, situada dentro de una exclusiva urbanización donde también poseen propiedades empresarios, celebridades y deportistas del primer nivel.
La casa ofrece vistas al mar Mediterráneo, piscina infinita, gimnasio, cine privado y acabados de lujo, convirtiéndose en uno de los lugares donde McGregor suele pasar largas temporadas con su familia. Pero quizás uno de los lujos que mejor representa su personalidad sea su yate. En 2021 adquirió un Lamborghini Tecnomar 63, una edición limitada inspirada en los automóviles de la marca italiana y valorada en alrededor de 3,6 millones de dólares. No es un yate cualquiera, puede superar los 60 nudos de velocidad, incorpora motores de alto rendimiento y fue diseñado para combinar lujo con prestaciones deportivas, exactamente la imagen que McGregor ha proyectado durante toda su carrera. Y luego están los relojes. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Jacob & Co. Algunas de las piezas que ha mostrado públicamente superan por sí solas el $500,000, convirtiendo su colección en otra parte importante de su patrimonio personal. Sin embargo, más allá de todos esos lujos, existe un aspecto mucho más interesante: la evolución de su fortuna. Porque cuando analizamos la lista de Forbes, encontramos un dato revelador. En 2021 fue el deportista mejor pagado del mundo, superando incluso a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y lo hizo después de pelear apenas una vez durante ese periodo. Eso demuestra que el verdadero motor de su riqueza ya no eran los combates, eran los negocios. Muy pocos atletas consiguen llegar a ese punto. La mayoría necesita seguir compitiendo para mantener su nivel de ingresos. McGregor construyó una estructura donde sus empresas, inversiones, licencias comerciales y acuerdos de imagen producen millones de dólares independientemente de si entra o no al octágono. Esa es probablemente su mayor victoria. No haber conquistado 2 cinturones simultáneamente en la UFC, no haber protagonizado la pelea más mediática en la historia del boxeo moderno, ni siquiera haber vendido una empresa por cientos de millones de dólares. Su mayor triunfo fue comprender que el dinero ganado debía transformarse en activos capaces de producir todavía más dinero, y esa mentalidad cambió completamente su destino. El joven que sobrevivía gracias a un subsidio estatal de poco más de 200 euros semanales, el aprendiz de fontanero que entrenaba después de trabajar, el peleador desconocido que recorría Irlanda buscando una oportunidad. Hoy posee una fortuna superior a los $200 millones. Es propietario de empresas internacionales, tiene mansiones en algunos de los lugares más exclusivos de Europa, colecciona algunos de los automóviles más costosos del mercado y construyó un patrimonio que probablemente seguirá creciendo mucho después de su última pelea profesional. Porque los campeonatos pueden perderse, los récords pueden romperse y las carreras deportivas inevitablemente llegan a su final. Pero los imperios financieros construidos con visión empresarial tienen la capacidad de trascender generaciones. Y eso es exactamente lo que Conor McGregor parece haber construido. No solo una carrera legendaria, sino un verdadero imperio. Un imperio basado en negocios, inversiones y una mentalidad que convirtió a un joven sin recursos en uno de los atletas más ricos de la historia. Si disfrutaste conocer la fortuna, los negocios y el legado de Conor McGregor, suscríbete a Fortuna y Legado. Cada semana descubrimos cómo las personas más exitosas del mundo construyeron sus imperios, multiplicaron su patrimonio y transformaron el éxito en riqueza duradera. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la mejor decisión financiera de Conor McGregor fue vender Proper No. 12? ¿O piensas que todavía tiene potencial para construir un imperio aún más grande? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de Fortuna y Legado.